Entonces, por favor. No puedo. Bueno, entonces, para que por favor, si quieren, pueden ir si no tienen sus elementos, los que han hecho, si es que ya han hecho elementos, para que los vayan a traer y me los muestren, porfa. Si no tienen acceso a cámara, si no tienen cámara, para que me manden fotos por WhatsApp, ¿vale? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Pues en ese caso, pues no sé, en la última clase que tuvimos con el profe Julián, pues nos mandó a hacer fue un diseño del boceto del plato, o sea, como lo queríamos. Pues no sé, de ahí pues él tuvo ese Sí, inconveniente y quedamos con eso. Y pues ya habíamos realizado, pues él sí ya nos había explicado bueno, ¿cómo es que dice eso? Se me fue el nombre, de la arcilla. Ya no sabíamos técnicas, por ejemplo, técnica del enrollado, creo que hay otra técnica, también no me acuerdo muy bien. Y habíamos hecho unos vasitos y una jarra, un modelo que él nos mandó. ¿Pero lo hicieron? O sea, ¿ya tienen la jarra? Sí, sí, profe, ya. Y profe, fue pues con la técnica de aros y la otra fue con planchas. eso, de plancha y enrollado, aritos. ¿Me pueden mostrar, porfa? Sí, profe, ya. Profe, pues en ese caso, pues esta era mi jarrita, pero pues mi hija me lo cogió y me lo pintó, entonces está colorida, pero esta fue la última que hicimos con el profe. Y tenía, pues, nos mandó una técnica, es que no tengo muy bien, pero una técnica con una malla, pues, Planchas. darle figura, eso, planchas, para darle Ajá. figuras a la jarra. Pues ahí quedamos. Y como le digo, pues ya después íbamos a pasar a hacer un plato y una cuchara con el diseño que nosotros queríamos. Entonces, en esa quedamos, profe. Pues no sé si los demás compañeros ya la han hecho, pero pues yo la verdad no he iniciado y pues quedamos con el material, profe. Eso era, profe. Bueno, ¿y el material dónde lo están comprando? Pues a mí me toca bajar al pueblo a buscar el material, prácticamente al pueblo en Santander, porque pues acá para buscar el material, pues mejor dicho, yo estoy en una loma, entonces eso pues me da un poco de dificultad, entonces siempre la compro en el pueblo, lo que es la arcilla. Bueno, pero esa arcilla de Dollar City, yo creo que la arcilla que venden en Dollar City no es refractaria. Yo creo que no es, o sea, yo creo que esa es una arcilla que la venden para modelar, ¿no? O sea, yo creo que el profe les explicó que hay muchas clases de arcilla, ¿sí? Hay una, la que normal te venden es ya sea para modelar, que sirve simplemente como para hacer figuras, que termina siendo casi como una plastilina, que no sirve para nada más, ¿sí? Porque en el momento de que tú la llevas al horno, ¿sí? La vas a cocer, la vas a transformar en una pieza cerámica, se parte, ¿sí? O sea, hay dos, pues más comúnmente, lo que más normalmente uno consigue en el mercado es una arcilla refractaria y una arcilla para modelado, que la arcilla de modelado, la que venden en Dollar City, no está elaborada para aguantar temperatura, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan su trabajo, cuando ustedes, por ejemplo, quieran llevar estas piezas que han hecho a un horno y no la han hecho con la arcilla que tienen que hacerla, pues se les va a estallar, ¿sí? Se va a explotar como una crispeta, ¿sí? Entonces, tienen que conseguir arcilla refractaria, ¿sí? Tienen que conseguir arcilla para quemar. Sí, la arcilla para quemar, ¿qué características tiene? Ah,
es la arcilla que es para quemar, ¿sí? A ver, ustedes van caminando así pues ya veo acá que hay muchas personas que viven como en lo rural. Cuando ustedes van caminando y miran que como que hay barro resbaloso donde se queda como grabado la huella del zapato, ¿sí? Eso es arcilla. Que la toquen plástica, ¿sí? Que la vean como plástica. A ver, yo tengo por acá un pedacito. O sea, la arcilla es un elemento muy abundante en la naturaleza, súper abundante. O sea, yo aquí tengo acá atrás en el patio, tengo en el parque, o sea, en todo lado hay arcilla y más que todo acá en estos territorios, pues todavía es más abundante, ¿no? La arcilla, a ver, les hago una pregunta. ¿Ustedes de qué color piensan que es la arcilla? O sea, cuando ustedes van a comprar y les venden algo, o sea, cuando les piden, cuando dicen, véndame arcilla, ¿ustedes qué piensan que les van a vender? Café. ¿Qué otro color? Profe, pues yo no sé, pero pues por acá también hay un lugar donde pues no es muy cercano, pero pues sacan para hacer ladrillos. Ajá. Y pues no sé si, creo que ese también es un tipo de arcilla y es de color rojo. Rojo. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué otros colores han identificado? ¿O de qué color piensan que es la arcilla? Gris. ¿Qué otro color? Marrón rojizo. Marrón. Listo. Arcillas hay de los colores que ustedes se puedan imaginar. Hay de todos los colores, hasta incluso la tierra normal, que uno va por el parque y pisa o bueno, las personas que están más cercanos como a estos oficios de la agricultura, cuando miran esta tierra negra, la tierra negra, eso también es arcilla, ¿sí? Sino que la arcilla negra, bueno, ahorita les explico un poco cómo se cuecen, ¿no? O sea, cuál es el cambio que tienen cuando se lleva a un horno. Arcillas hay de todos los colores. Hay blanca, hay roja, hay amarilla. ¿A tu cuarto? Llévate esas cositas allá, mi amor. Bueno, para los que de pronto no me escucharon hablar de esto en la anterior clase, bueno, allá está Mariana, de vez en cuando viene, pero ella pues está acostumbrada a esto, ¿sí? Yo como estoy dictando clase casi siempre, entonces ella sabe, ¿sí? Entonces a veces viene, pero ella se va, ¿no? Entonces sí les pido como disculpas. Ella no molesta mucho, pero sí a veces como que se pasa por ahí y puede generar a veces interrupciones y les pido disculpas por eso, ¿no? Bueno, entonces les estaba diciendo que las arcillas eran de todos los colores. Hay de todos los colores, blanca, hay hasta una rosada. Yo fui guardaparques mucho tiempo en el Nevado del Tolima y en el Cocuy, y allá se encuentra verde, se encuentra gris. Bueno, le voy a decir a esta mujer que se vaya para allácito. Bueno, les decía que había de infinidad de colores, ¿sí? No he visto azul no he visto, pero sí he visto muchas verdes,
¿sí? Un verde bien verdecito, gris, roja, naranja, violeta, ¿sí? Negra. Hay de todos los colores, ¿sí? Eso quiere decir que están combinadas las tierras con pigmentos naturales también. Entonces ustedes cuando vayan caminando por ahí y miren estas tierras de colores, ustedes recójalas, porque esos son los engobes, ¿sí? De ahí uno saca los engobes y también uno puede preparar sus propias arcillas, ¿sí? Por ejemplo, esta que yo tengo aquí, esta la sacamos con mis estudiantes de unas montañas de por acá. Es una combinación de una arcilla blanca, de una rosada y de una como medio violeta, ¿sí? Y salió esta, ¿sí? La arcilla, o sea, uno cuando quiere simplemente modelar, puedes tú coger arcilla de esta negra, de esta con las que los agricultores cultivan, y ya tienes una arcilla, ¿sí? Sino que tienes que pasarla por un tamiz, tienes que pasarla por una malla para sacarle todas las piedras y sacarle todas las raíces, ¿no? Y, o sea, cuando encuentras una sola arcilla, sirve para modelar. Si ya la necesitas para quemar, tienes que combinar 2 o 3 arcillas diferentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir diferentes? De diferentes características. Dentro de esas características está el color. ¿Sí? Entonces puedes, por ejemplo, vas un día a caminar o bueno, vas recolectando en estos días y tomas de algún lado una roja, tomas de otro lado una blanca y tomas de otro lado una amarilla. ¿Sí? Por lo general las amarillas tienen mucha arenita, ¿sí? Eso no quiere decir que no sean arcillas, ¿sí? Eso no quiere decir, a ver, la prueba de plasticidad, humedezco aquí un poquito las manos porque ya se me está secando la arcilla. La prueba de plasticidad ustedes la hacen así, ustedes la identifican así, o sea, toman un poquito de la tierra normal que ustedes van, por donde van caminando, y hacen un rollito, ¿sí? Hacen un rollito pequeño y hacen esta curva, ¿sí? Si ella no se raja así, si no se abre, es una super arcilla, ¿sí? Esa es la base de las otras 2 arcillas que pueden conseguir, ¿sí? Porque las otras tienen que meterle unas que no sea tan plástica. Sí, o sea, la clave está en conseguir una plástica, una totalmente plástica como esta, ¿sí? Que la prueba de la plasticidad está en cuando ustedes le hacen el churito. Le hacen el churito y si no se raja aquí, esa es una muy buena arcilla, ¿sí? Plástica, totalmente plástica. O sea, ¿qué quiere decir plástica? Que tiene como mucha grasita como por dentro que permite modelar, ¿sí? Porque hay otras arcillas que tienen en su composición mucha arena, ¿sí? Que por eso no deja de ser arcilla. Y ella, pues vos la tocas y se te raja así horrible y no se deja modelar. Entonces, tienes que meterle otra arcilla como esta que es plástica, ¿sí? A eso se le debe añadir arena, ¿sí? Si es que ya no conseguiste una que tenga arena, si no tiene bastante arena, tienes que meterle arena, la arcilla refractaria, la que es para quemar, tiene que tener arena y tiene que tener chamota, ¿sí? La chamota, para que nos vayamos familiarizando con este lenguaje, no es más que el ladrillo hecho polvo, ¿sí? Entonces ustedes, si se van a dedicar a la cerámica, si les gusta mucho la cerámica, cuando se les raje un plato, cuando se les quiebre alguna taza o algo, o sea, ya tienen hecho la tacita, digamos, ya tienen hecho la tacita, la llevan a un horno y se les raja, no la boten porque ese ya es un material que les sirve para acondicionar otra arcilla, ¿sí? Nunca está como de más colocarle chamota. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno coge el ladrillo y con un martillo o una porra
lo golpea y lo golpea mucho, lo mete en algo, en alguna tela, en algún lienzo o en algo plástico, lo martilla más hasta que se vuelva polvo. Polvo, si quieren después lo tamizan y ese polvito se lo meten aquí. ¿Sí? Lo comienzan a amasar hasta que se desaparezca totalmente y eso va a permitir que la pasta cerámica, esto es una pasta cerámica, que la pasta cerámica aguante más temperatura y eso evita que en el horno se raje. ¿Por qué? Porque le están metiendo un elemento que ya fue quemado, entonces va a aguantar más temperatura y también les va a abrir el poro, le abre como poro y sí, el poro por ahí es por donde sale todo el gas y el agua química que tiene la arcilla. ¿Sí? Entonces, bueno, eso como por si alguna vez, por ejemplo, para que no se varen consiguiendo arcilla, ¿sí? O sea, no necesariamente tienen que comprarla, ¿no? Sobre todo para modelar. Para modelar uno puede utilizar la tierra del parque, ¿sí? O sea, uno no tiene, realmente no hay como mucha necesidad de comprar, a menos de que uno pues no tenga tiempo, ¿no? También esa es otra cosa. Entonces, bueno, ahí les dejo como el dato. Si les interesa un poco cómo aprender a hacer la pasta cerámica para que no, pues como para poder experimentar un poco más el material, o sea, el camino de la cerámica es infinito, ¿no? Es infinito. ¿Por qué? Uno cuando hace una pasta cerámica, puedes hacerla, puedes adecuarla para hacer cosas pequeñitas, puedes adecuarla para hacer cosas planas, que es lo más difícil en cerámica, o sea, hacer una baldosa es complejo, es bien difícil, porque la arcilla, como es un agente plástico, se deforma, ¿sí? Entonces mantener algo totalmente plano es bien complicado, ¿no? Pero para eso existe pues todo este conocimiento para adecuar las pastas. Sí, o sea, no todas las pastas cerámicas, por ejemplo, te sirven para hacer algo plano, no todas las pastas cerámicas te sirven, por ejemplo, para hacer escultura, ¿sí? Son diferentes, la composición es diferente. Y ahí también varía el color, por ejemplo. Yo tengo acá, a ver, yo les muestro acá una cosa. ¿Cuántos son de los pájaros? Ya voy a terminar. Oh. Ya. Por lo general, las arcillas negras o las rojas, cuando se las quema, por lo general cuecen de este color. ¿Cómo se sabe que una pieza está quemada y otra cruda? ¿Sí? Por ejemplo, este es un estado crudo, ¿sí? Esto está crudo, después cuando se seca, ¿sí? Cambia de color. Bueno, uno cómo sabe que una pieza está cocida y cuando no, ¿sí? Esta, por ejemplo, está seca, ¿sí? Este es un estado plástico, ¿sí? Que tiene humedad, es un estado plástico. Este ya está totalmente seco, ya está seco, no tiene ningún sonido, ¿sí? No tiene sonido, es un sonido como que se ahoga, ¿no? Miren, este está ya seco y este está quemado, ¿sí? La diferencia, miren, por ejemplo, la diferencia de cuando está seco
a cuando está quemado. ¿Cuándo está quemado? Para que esté quemado, tiene que la arcilla ponerse al rojo, ¿sí? Así como cuando nosotros calentamos un cuchillo, bueno, lo que hayan calentado alguna vez en la vida que se pone rojo, 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 así mismo tiene que ponerse la arcilla para que pase a un estado ya cocido, ¿sí? Tiene que ponerse rojo, rojo, rojo total. ¿Y a qué temperatura sube cuando está al rojo? Pues tiene que superar los 700, 800 grados, ¿sí? Entonces, si metemos esas piecitas que ustedes tienen al horno de pan, no vamos a hacer nada, ¿sí? No están haciendo, ahí no están haciendo nada, sino más que secarla. Solamente la estamos secando y le estamos quitando el agua, ¿sí? Le estamos quitando la humedad, pero no le estamos haciendo nada más, ¿sí? O sea, para que pase a un estado ya cocido, tiene que superar los 700, 800 grados, ¿sí? El ladrillo, por lo general, el ladrillo llega a los 800 grados, ¿sí? Este es bizcocho. Esto es bizcocho, se llama bizcocho, se llama así. ¿Cómo sé que ya está quemado? Por el timbre, por el sonido. Miren. ¿Sí? Suena muy diferente, ya tiene un sonidito muy diferente a esto que está simplemente seco, ¿no? Está simplemente seco. Este ya es el sonido que debe tener la cerámica cocida. La cerámica cocida se llama bizcocho, ¿sí? Entonces ya está, es una arcilla bizcochada, ¿sí? Para que nos entendamos después el lenguaje. Después de esto ya va el esmalte. Sí, que el esmalte es una capa vítrea, es una pintura vítrea que se activa también con el calor, ¿sí? Tiene que subir mínimo a los 600 grados, ¿no? Sube más o menos de 600 grados en adelante, ¿sí? Entonces, esa capa vítrea lo que va a hacer es, pues ya, definirnos o mostrarnos lo que es un esmalte, ¿sí? El esmalte, ¿qué característica tiene? Que brilla, ¿sí? Que brilla, que impermeabiliza la pieza, ¿sí? Y que le da color también, ¿no? O sea, es como una capita de vidrio que le colocamos encima, porque si ustedes, cuando saben que una pieza está con esmalte y cuando no, ¿sí? Por ejemplo, a esto, si yo llego y le coloco un poquito de agua, absorbe un poco el agua, ¿sí? Dependiendo del grado de temperatura al que haya llegado el plato, dependiendo de eso, absorbe agua, ¿sí? Este, por ejemplo, absorbe mucho. Por ejemplo, si ustedes le hacen la prueba a una baldosa, por ejemplo, que tengan en su casa, que eso ya no es, que eso ya es un proceso más largo, eso ya es un grés, ¿sí? Eso ya es grés, ya no es bizcocho, ¿sí? El bizcocho está entre los 800, 900 grados, el grés supera los 1000 grados, ¿sí? Supera los 1000 grados, para que me entiendan un poquito, con los 1000 grados, ya los metales, por ejemplo, el bronce, ya comienza a volverse líquido, ¿sí? Entonces, a esas temperaturas tan altas, ya comienzan a cambiar la composición, sobre todo los metales, ¿no? Y a esa es la temperatura en que la arcilla, este material tan bonito que nosotros lo tenemos a la mano, por eso les hablo de que ustedes pueden tomarlo de ahí del parque, ¿sí? Tomarlo ahí, lo tienen a la mano ustedes, es solamente que aprendan a verlo, aprendan a reconocerlo y aprendan a combinarlo, ¿sí? A combinarlo y ya tienen, mejor dicho, para hacer lo que quieran, ¿sí? En cualquier parte del mundo lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, los hornos también uno los puede hacer ahí sin tener un peso, ¿sí? Porque yo lo he hecho, o sea, a mí siempre me gustó la cerámica desde muy pequeñita, a mí me encantaba pues como lograr esto, como llegar a lograr, yo decía, bueno, o sea, ¿cómo hacen las tazas? Y me dijeron, no, eso es de barro. Yo, ¿cómo así? ¿Es de barro? ¿Cómo transforman un elemento que uno lo tiene ahí, ¿no? ¿Cómo lo transforman en algo tan bonito?
y lo vuelven también un elemento de uso cotidiano, de uso común, ¿no? Además, que lo transforman en un elemento que lleva cultura, ¿sí? Que lleva unos símbolos, que puede traspasar así mucho el tiempo y que los símbolos y el pensamiento de las personas se queda, ¿sí? Porque es un elemento que se vuelve eterno, ¿sí? Sí, cuando ya pasa a este estado, porque aquí ya estamos hablando de vidrio, ¿sí? Esto ya es vidrio. Entonces hay una temperatura. Esta arcilla de aquí, que está llevada solamente a los 800 grados, cuando se eleva a 1000 y supera los 1000 grados, se convierte casi en un vidrio, ¿sí? Y ese es el grés, Y el grés ustedes lo pueden ver todos los días en su casa cuando pisan la cerámica, ¿sí? Las tablitas de cerámica que recubren su piso. Eso es el grés, ¿sí? Eso es la misma tierra que ustedes tienen ahí por todo el territorio, llevado a unas temperaturas muy altas, ¿no? Y con una pasta, obviamente, con una pasta acondicionada para aguantar esas temperaturas, ¿sí? Porque no todas las arcillas aguantan esas temperaturas. Y no todos los esmaltes también aguantan esas temperaturas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, si ya lo sabían, si están ahí, si se fueron. Profe, cuando se hacen figuras en arcilla, hay una especie de pigmento que ayuda a pintarlos para antes de hornearlos, según tengo entendido, ¿no? Algo así había mencionado el profe en una clase, si no estoy mal. Sí, a ver, uno puede darle color a las piezas desde la composición de la arcilla. O sea, uno le puede meter aquí el pigmento. Por ejemplo, los egipcios le metían sal, ¿no? Le metían sal y la sal se cristaliza. Entonces la sal ya después, cuando ustedes hornean esto, ya te sale con un color, ¿sí? Ya te sale con un vidrio, ¿sí? Esa es una técnica muy antigua egipcia, ¿no? Que es la pasta egipcia. La pasta egipcia, ustedes la pueden buscar ahí, la pueden googlear, y es porque le meten sal, ¿no? Es como de las técnicas más antiguas dentro de la cerámica, pero los pigmentos que se les da, los pigmentos aptos para pintar la cerámica son óxidos, ¿sí? O sea, ustedes han visto cuando se oxida el hierro, ¿sí? ¿Lo han visto? Sí, profe, ¿Qué color es? es como marrón rojizo. ¿Los demás sí lo han visto? Sí, profe. Eso, ese óxido que sale de ahí, o sea, ustedes lo raspan, sale el polvito y ese polvito es un colorante, ¿sí? Entonces, ese polvito, ustedes hacen su pieza, la queman y después ese polvito lo untan con azúcar, con goma arábica, con algo que haga que se pegue, ¿sí? Con algo que haga que se pegue y lo llevan otra vez al horno. Ese óxido lo que hace después es volverse como líquido. Hagan de cuenta, a ver, uno cuando tiene una pieza en el horno, ¿sí? Y le ha puesto un esmalte, el esmalte hace como burbujitas. Hagan de cuenta ustedes como cuando van a hacer caramelo con el azúcar, ¿sí? Que cogen azúcar y comienza como a efervecer así un poquito. Lo mismo pasa dentro del horno con los esmaltes, ¿sí? Entonces, ustedes cogen ese óxido, lo colocan con cualquier cosa que pegue, ¿sí? Con azúcar, con panela, con goma arábiga, bueno, con todo que sea melcochoso así, lo pegan, lo untan, hacen como una cremita y lo colocan alrededor de lo que quieren que pinte. Y cuando lo meten otra vez al horno a una temperatura de 600 grados, 700 grados, él va a generar un esmalte como cafecito, como rojo, ¿sí? Si se le quita el oxígeno al horno, o sea, si se mete, por ejemplo, aserrín, ¿sí? Para quitarle el oxígeno se vuelve verde,
¿sí? Entonces hay como el óxido de hierro, tiene como esas dos variaciones, ¿sí? Si quieres rojo, si quieres un esmalte rojo, lo dejas normalito. Si quieres verde, le colocas acerrín cuando ya vaya finalizando la quema, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es todo experimentación, es experimentación y sobre todo tiene uno que pues hacerse al horno, ¿no? Tiene que uno tener el horno o tener una posibilidad de acceso a un horno. Uno lo puede hacer el horno si a ustedes les interesa. Yo les puedo decir cómo se hace un horno, hasta incluso si ustedes viven cerca, podríamos hacernos entre todos un horno allá y quemar artesanalmente, ¿sí? Sin necesidad pues de comprarnos el horno de millones y millones que cuesta, ¿no? O sea, hay hornos artesanales, ¿no? Hay hornos artesanales que uno lo hace con leña y con ladrillos normales, y hay otros hornos que son eléctricos, ¿sí? Que ellos ya vienen con un sistema, con todo un sistema de medición de temperatura, y hay otros que son de gas, ¿no? Ahora pues los que más se utilizan son los de gas, aunque hay muchas personas que pues les da como mucho susto y todavía siguen cociendo con hornos eléctricos. Aquí en Colombia, desgraciadamente, las materias primas para cerámica son muy, muy limitadas, ¿no? A comparación, por ejemplo, de Argentina o de México. Por ejemplo, esta es una tacita mexicana, ¿no? De Puebla, y allá es toda una cultura, ¿no? Que esto es una artesanía muy común allá, súper, súper común, o sea, como que todo el mundo lo hace. Y consiguen todos los pigmentos, ¿no? Y ellos mismos hacen ellos mismos hacen sus esmaltes, ellos mismos hacen su arcilla, ellos mismos hacen todo el proceso con lo que les proporciona pues los elementos que tienen ahí. Pero aquí en Colombia todo lo ha comprado y todo lo ha absorbido así Corona, ¿no? Corona se ha llevado como todo, hasta las minas, está comprando hasta las minas. Entonces, cada vez es más difícil. Por ejemplo, es bien difícil ahorita, en estos tiempos, encontrar un ceramista, encontrar una persona que te haga la pasta cerámica y que te haga el esmalte. Ahorita lo consigues todo hecho, te lo vende Duncan, te lo vende Corona, ¿sí? Te vende, bueno, hay otras tiendas, hay otras marcas. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia, si quieres conseguir un esmalte, Duncan, ¿sí? Y ya viene listo, ya viene preparado total, ¿sí? Entonces viene una cremita y tú simplemente la untas a la arcilla que ya compraste y la quemas y ya está, ¿sí? Yo les estoy dando como estas instrucciones para que sepan que uno puede hacerlo todo. Ahorita les muestro los óxidos, ¿sí? Yo tengo algunos óxidos que son bien difíciles conseguirlos, pero se los consigue, ¿no? Aquí cuando yo estuve haciendo unos cursos de cerámica en Pasto, y yo mandaba a traer en ese tiempo, les hablo como del 2010, del 2009, más o menos. En ese tiempo yo mandaba a traer aquí a Cali, mandaba a traer los óxidos. Ahora que yo soy docente de un instituto donde damos cerámica, no se consigue nada, no hay ni óxido de hierro, o sea, es una cosa loca, o sea, todo se ha ido, ¿no? Se ha ido yendo, precisamente porque nadie hace, ¿sí? Porque todo lo tiene como agarrado o Corona, o bueno, y encima de Corona están los chinos, ¿no? Entonces, realmente es muy barato. Una taza, ustedes la consiguen en 5,000 pesos, ¿no? Y si uno se pone a hacer la tacita, vaya a ver cuánto le sale. Entonces hay muchas personas que se van como desanimando por eso,
Pero, por ejemplo, yo tengo aquí en Cali hay una tienda que se llama Bitácora, ¿no? Sí, Y son, Bitácora es muy son, linda. son, son dos ceramistas y ellos les va Ay, súper bien, tienen un negocio súper rentable con pura cerámica. Entonces, sí es rentable precisamente porque nadie lo hace, ¿no? Entonces, para que se animen, ojalá pudieran como seguirle el cuento, investigar y sobre todo aprovechar lo que les da su territorio. Ustedes que tienen ese territorio tan rico, agarrar las arcillas y ponerse como en la tarea de reconocerlas primero y de poderlas experimentar con unos hornos, ¿no? Que el horno uno se lo puede hacer también. Entonces, les voy a pedir 10 minuticos, voy a traer los óxidos, voy a explicarles más o menos cómo se hace para que sepan para que identifiquen bien cómo se hace un engobe y un esmalte, ¿sí? Y nos vayamos como claritos desde el principio, algunas cosas que uno a veces las acaba entendiendo como al final, ¿no? Siendo algo tan básico, ¿no? Entonces les voy a dar como esas pequeñas pautas y seguimos con el diseño del plato que me parece que es una opción chévere, me parece un ejercicio bonito, me parece un ejercicio donde podemos como aprender mucho, ¿vale? Entonces, me dan 10 minuticos, voy a sacar los óxidos y las cosas que tengo por ahí y nos vemos ahorita en 10 minuticos, ¿vale? La palabra. Vale, ¿Sí? profe.
Bueno, hola. ¿Están? Floriberto, Brian. Hola, Brian. Sí, profe, aquí estoy. Hola, Estamos, Brian, profe. ¿cómo estás? Listo. Bueno, no había escuchado a Brian y no había escuchado a Miguel tampoco. Profe, Dime. tengo una pregunta. Ujú. Bueno, decimos que la pieza pues, cerámica o bizcocho, como se le llama, debe ser horneada básicamente a 600 grados, ¿cierto? O sea, un máximo de 600 grados o un mínimo. Mínimo. Un mínimo, ok. ¿Por cuánto tiempo debe estar expuesta esta pieza a ese calor o a ese horneado? A ver, uno cuando va a hornear, primero hay unas facetas, ¿no? O sea, tienes un tiempo de precalentado, ¿sí? En el horno, por eso el horno viene con un regulador, ¿sí? Comienzas, digamos, subiéndole, comienzas como, bueno, de 0 grados, vas a 50, después a 150, 200, 300, y le vas subiendo como cada media hora, le va subiendo un poco, ¿sí? Le va subiendo, hasta que alcanzas a los 600, 700 grados, ¿no? Eso, o sea, entre todo ese tiempo, tiene que haber por lo menos unas 4 horas, ¿sí? Y cuando llegas ya a un rango estable, ¿sí? Ese rango estable que puede estar como dentro de los 600 grados, 700, tiene que permanecer más o menos unas 4 horas más, y después hay una etapa de enfriamiento, o sea, sube, se mantiene y baja, ¿sí? Y para bajar también toca irle pues como bajando de a pocos, ¿sí? O sea, no se puede llegar y, por ejemplo, que estén las piezas así al rojo, porque se ponen así, ¿no? La arcilla pasa como a este estado, así, a ponerse así, translúcida, ¿sí? Como un cuchillo calentado, así muy caliente, ¿sí? Se pone así. Entonces, se mantiene un tiempo ahí y vuelve y baja, ¿sí? Por lo general, y eso es lo chévere de los hornos, eléctricos y los que ya vienen automáticos, ellos llegan y te hacen la curva solitos, ¿no? O sea, uno va subiéndole como manualmente cada media hora, ¿sí? Hasta llegar más o menos a la temperatura y el solito sube y cuando llega a la temperatura, el solito baja, ¿sí? Sin necesidad de estarle bajando. En cambio, uno cuando hace los artesanales, ahí uno sí tiene que educar el ojo, ¿sí? Educar el ojo y educar el olfato también a veces. O sea, tienes que aprender a ver las piezas que se pongan ya así y comenzar, por ejemplo, a quitarle ladrillos, comenzar a permitir que el calor vaya como saliendo, ¿sí? O simplemente se lo deja toda la noche. Uno por lo general, yo cuando trabajaba con los hornos artesanales, yo lo que hacía era prenderlo por ahí a las 8 de la noche más o menos, o 7 de la noche, prenderlo, dejar que se mantenga y por ahí a la 1 de la mañana lo apagaba o lo dejaba ahí, que las brasas se consuman solitas, ¿sí? Con un horno artesanal. O sea, el artesanal, uno toma los ladrillos normales, los ladrillos de construcción, y los va pegando con la misma arcilla que encontraste, ¿sí? O sea, vas haciendo como lo mismo que se hace cuando uno hace cuando los maestros de construcción hacen las paredes, que colocas el ladrillo, aquí colocas como el paño de cemento, acá lo haces con arcilla, ¿no? Entonces colocas
ladrillo, colocas el paño de cerámica y pones el otro ladrillo, ladrillo, y vas cerrándolo hacia arriba. O sea, comienzas con un círculo abajo y lo vas cerrando de a pocos, haciendo como un cono hacia arriba, y arriba ya le pones solamente como 1 o 2 ladrillos que sirvan de tapa, ¿no? Bueno, ojalá pues tengamos como la oportunidad de llegar hasta eso. Bueno, les iba a explicar lo de los óxidos. O sea, el óxido de hierro, ustedes lo conocen, ¿sí? Porque es el más común, que es el óxido de hierro, que es este, ¿sí? Este es el óxido de hierro, así te lo venden, viene así, viene como un marroncito. Este es el óxido de hierro. Óxido de hierro, óxido de níquel, ¿sí? Óxido de níquel, todos vienen en polvo, como unos cristalitos, ¿no? Más que todo este viene son como unas piedritas pequeñitas, pero son óxidos, o sea, es este proceso que hacen los metales cuando se oxidan, ¿no? Este es óxido de cromo, este es óxido de zinc, ¿sí? De cuando se oxida el zinc, este es óxido de zinc. Y también nos sirven como pigmentos colorantes, también nos sirven los sulfatos. Sí, aquí está sulfato, este es sulfato de manganeso. El manganeso es la base para hacer el óxido es para generar el color negro. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un esmalte negro, tienen la base para generar un esmalte negro, o sea, un recubrimiento como este negro, tiene que conseguir óxido de manganeso, ¿sí? Que no es tan costoso, que así el poquito vale como 10,000 pesos, no es tan costoso, ¿sí? Entonces, pudiéramos como hacer una prueba, ya al final, ¿no? Cuando ya tengamos por lo menos una pieza, podríamos hacer como una pruebita comprando estas cosas, ¿sí? Por lo menos que consigan uno, que consigan este que es el más común, ¿sí? Porque este lo utilizan para pintar pisos, ¿sí? Ese piso que ustedes lo miran, que a veces la gente no coloca cerámica, sino que colocan como un pañete rojo, eso es pintado con óxido de hierro, ¿no? Entonces el óxido de hierro es como muy abundante. Y también entonces nos sirven los óxidos que sale pues del proceso de oxidación de los metales, y también nos sirven los sulfatos. Mamá, ¿me lo vas abriendo este? Aquí están los sulfatos, aquí vemos este que es como rosadito. Este es sulfato de cobalto, ¿no? Gracias. Sulfato de cobalto, esta es una joya, esa me la encontré en Bogotá, en un químico, allá en una tienda de químicos en Bogotá. Y este que también es una joya, que este es óxido de cobalto, ¿no? Este de aquí que es azulito. Este es muy abundante también, este vale como 5,000 pesos, ese no es costoso. Otra cosa que nos sirve también para pigmentar, esto nos sirve tanto para hacer esmaltes, o sea, el esmalte brilla, ¿sí? El esmalte brilla. Y nos sirve también para hacer engobes, ¿sí? El engobe no brilla mucho, ¿sí? Como un esmalte. El engobe es más fácil hacerlo todavía y más asequible, porque el engobe lo hacen con esas tierras que ustedes encuentran en la naturaleza de colores. Por ejemplo, esta es una tierra mineral, esta es una tierra que uno la consigue por ahí, es una arcilla, ¿sí? Es una arcilla de color. Esta arcilla uno la combina con la pasta cerámica que tiene, con la que hace las piecitas, y ya te va a generar un color diferente a la base de la arcilla, y les va a quedar más o menos así, ya les muestro.
este es un engobe, este de aquí, ¿sí? Que viene siendo casi como los mismos tonos, ¿no? Los mismos tonos terracota, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí es una arcilla, por ejemplo, podría ser una arcilla amarilla, ¿sí? Que cuando se la eleva a la temperatura de cocción, se queda así, el bizcocho se vuelve así, y la otra arcilla se vuelve así, ¿sí? O sea, son arcillas de diferente color, ¿sí? Que por ejemplo esa puede ser verde, ¿sí? Puede ser verde y esta puede ser blanca. Y con la cocción toman estos colores terracota, ¿sí? O sea, siempre, siempre, siempre la arcilla va a cambiar de color cuando se la cuece. Bueno, otra forma de hacer esmalte también es derritiendo el vidrio de color, ¿sí? Si ustedes de pronto alguna vez consiguen vidrio de color, pero no pintado con vitraceta, ¿no? Sino el vidrio de color. Este vidrio de color, como este ya tiene pigmento, entonces uno lo que hace con esto es machacarlo, lo machaca, lo vuelve polvo, y uno lo aplica en polvo, lo aplica aquí en el plato, ya cocido, ¿sí? En este plato ya cocido, coloca uno el vidrio, ¿sí? Y el vidrio se derrite. Pues si yo lo pongo así, él se derrite también, ¿sí? A ciertas temperaturas él se derrite también. Los vidrios también se derriten a ciertas temperaturas. Por ejemplo, los rojos son más duros, los amarillos también son más duros. Entonces, los amarillos se demoran necesitan mucha más temperatura que, por ejemplo, un verde, ¿no? Bueno, pero eso ya podrían ser temas un poco más avanzados. Listo. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos no sé, o sea, la idea sería que quememos, ¿sí? La idea sería que ustedes consiguieran a alguien que les queme. Sé que por ahí, por donde ustedes viven, podría haber ladrilleras, ¿sí? Floriberto nos decía que tenía una ladrillera como cerca. Entonces tendríamos que identificar una ladrillera o un lugar donde hagan cerámica, y tendríamos que llevar la pieza allá para que no la quemen y nos dejen ver el proceso también, para que no sea pues como tan distante, ¿no? El proceso. Y para eso sí necesitamos conseguir arcilla refractaria, ¿sí? Si no conseguimos arcilla refractaria, entonces compramos la de Dollar City, que la de Dollar City pues es una arcilla plástica no refractaria, y le adicionamos arena. Le adicionamos arena y le adicionamos alguna arcilla diferente que encuentren ustedes en su territorio, tocaría así. O comprar la arcilla. Tendrían que conseguir la arcilla refractaria. Si tienen una ladrillera cerca, pueden comprarles arcilla a ellos, ¿sí? Le dicen que les vendan de la misma arcilla con la que hacen los ladrillos. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo la vieron? ¿Muchachas? Oh, bastante interesante, profe. Ya Sí, lo que falta es practicar. Sí, es bastante chévere. O sea, la cerámica es totalmente mágica, ¿no? Uno le puede echar hasta cabello, ¿no? Uno le coloca cabello, le pone sal, le pone azúcar, le pone lo que sea, y todo va a terminar dándote un resultado diferente, ¿no? Totalmente diferente. Por ejemplo, hay una técnica que uno hace jabón, hace como las burbujitas de jabón, y en esas burbujas así de jabón que te has hecho, en esas burbujitas chiquitas le echas el esmalte, ¿no? Entonces pintas las burbujas de ese color, y cuando tienes toda la nube pues ya pintada, metes tu elemento ahí y después te va a ir quedando grabado todas las bolitas. Amor.
Los ojos de una raca. Bueno, entonces, ¿tienen posibilidad ustedes de conseguir arcilla? Porque bueno, o sea, como primer ejercicio, conseguir la arcilla de Dollar City para aprender a amasar, para aprender a hacer la técnica de los rollitos, estuvo bien, ¿sí? Pero si nosotros queremos quemar, si queremos ver esa transformación de este elemento plástico a bizcocho, sí tenemos que hacerlo con arcilla refractaria. Entonces, Profe, ¿cómo? Sí, ¿y eso no lo venden? claro, ¿Qué sí. posibilidad hay para comprar Sí, eso? tú no dices que tú vives cerca de una ladrillera. No, pues tan cerca no, pero pues no, a mí me quedaría más fácil comprarla. Yo digo que comprarla, para mí sería comprarla, no sé los demás compañeros, para hacer ese proceso. Sí, porque ustedes están más cerca. A ver, yo estoy en Cali. Y bueno, ustedes están como más, ¿dónde es como el centro urbano más cercano que les queda? Pues a mí Puerto Santander. Tejada. Santander, para mí, a 2 horas, más cerca. ¿Y en Santander no saben si hay alguien que haga cerámica? Pues la verdad, profe, aquí en Santander, creo que no, la verdad. ¿Ni ladrillo? Pues ladrillo ya sería pues en la ladrillera Meléndez, pero esa yendo como hacia la vía Calota. ¿Y les queda muy retirado? Sí, profe, siempre un poquito. Pero Profe, entonces hagamos la pasta entonces. O sea, busquen ustedes. No. Sí. No es muy difícil hacerla. O sea, la idea es que ustedes la identifiquen. Por ejemplo, en la próxima clase podrían ustedes traer muestras y la vamos haciendo. O sea, no es tampoco muy complejo hacer una pasta. O pues tocaría seguir con la de Dollar City, si les queda pues más, si les queda muy difícil, pues tocaría hacer la de Dollar City y pues saltarse el proceso de quema. ¿No? Que también se podría hacer cosas porque hay muchas técnicas. O sea, ustedes aquí en modelado, aquí en cerámica 1, perdón, tienen que aprender mucho todavía, tienen que aprender a amasar. O sea, cuando tú amasas la arcilla, le estás metiendo y no se puede en un fogón. En un fogón, sí se puede en un fogón, pero tienes que meter la pieza a la brasa, o sea, tienes que meterla directamente al fuego. Y para hacer eso tiene que ser tienes que aprender a acondicionar bien la arcilla, porque no todas las arcillas aguantan el choque térmico con un directo, ¿sí? O sea, uno lo puede hacer, pero tienes que, o sea, para hacerlo en un fogón, hagan de cuenta, esta es la brasa, ¿sí? Y tienen que ponerle como una capa como tienen que levantarle un piso de ladrillo y hacer como un pisito así y encima colocar las piezas y taparlo para que el calor suba, ¿no? Porque pues si lo dejan al aire, el calor se va.
¿no? Y no sube a la temperatura que tendría que subir. Entonces, siempre, o sea, si van a utilizar fogón, toca tapar, ¿no? Toca taparlo. Por ejemplo, en un horno de hacer pan, por ejemplo, en un pan no, bueno, en otro que aguante como más temperatura, que permita que las piezas se enrojezcan totalmente, en estos sí, ¿no? De pronto. Tengo que ayer me decía una estudiante que habían metido las piezas a un horno normal de hacer pan de bono. Y no, o sea, este horno pues no va a subir mucho, ¿no? Porque pues se desaparece el pan de bono. Entonces no tiene sentido. Profe, Pero yo, y para quemar eso, o sea, que prácticamente se puede en una hornilla, o sea, donde uno cocina con leña, de ejemplo. Sí se podría ir. sí se puede, pero Ah, tienes que hacerle el proceso, o sea, tienes que conseguir ladrillo, tienes que tapar, o sea, tienes que hacerle el horno, tienes que taparlo. sí, sí. Porque mira, uno comienza, a ver, me voy a conseguir unos de esos ladrillitos chiquitos para la próxima clase, a ver, me consigo uno de esos ladrillos pequeños, de esos que utilizan los arquitectos, y les hago como la forma que tiene que tener el horno, para ver si lo hacen ustedes en casa, a ver si tienen ladrillo, pero tendría que tener hartos ladrillos, ¿no? Profe, Dime. básicamente el horno, bueno, según la idea que usted está dando, es muy parecido al que se utiliza para el tema de lechonas. Por lo menos en la zona de Villagorgona se utiliza mucho unos hornos que son como la mitad de un círculo, básicamente. Sí, como les... o sea, normalmente ahí se utiliza, bueno, en Villagorgona utiliza mucho un horno así parecido, le meten toda la brasa interna, se cubre con barro y todo eso, obviamente. Se pega el ladrillo, luego se repella con barros, y se le deja una vaina que ellos le llaman isqueloído, que es por donde se le saca la parte de ceniza y tiene una puertica. Creo que es ese, ¿no? Sí, ya les muestro, ya les muestro cómo es. Profe, otra pregunta. Cuando usted habla de arcilla refractaria, ¿es esa directamente la que utiliza para el ladrillo? No, uno para pegar el ladrillo puede simplemente con barro, que se pegue, simplemente que se pegue, o sea, uno lo utiliza como muy líquido el barro y lo va como pegando, hagan de cuenta como un cemento, ¿sí? Pero no tiene que ser necesariamente refractaria, ¿no? Porque, o sea, No, profe, sí. o sea, la arcilla para trabajar las piezas debe ser refractaria. O sea, ¿esa refractaria es la misma de los ladrillos o Sí, tiene otra composición? sí, es Ah, ya. es la misma de los ladrillos. Por eso te digo que pueden comprarle arcilla a una ladrillera. Sí, porque, bueno, en mi caso, hablo de mi parte. Bueno, por acá en otros, pues tengo la posibilidad de contar con un amigo que sí tiene una ladrillera artesanal. Entonces sería, bueno, entonces por eso así la pregunta es, para así mismo yo decirle a él que me regale o me venda, bueno, una parte para trabajar. Sí, sí, por eso les digo que pueden comprarle a alguien que trabaje en una ladrillera la misma arcilla con la que hacen los ladrillos, esa no sirve. Profe, y pues probablemente yo también pueda conseguirla porque yo he visto que en la Panamericana en los viveros también como que hacen eso. Pero o sea, ¿qué tanto sería como la cantidad? Eso, cantidad. Yo creo que unos 2 kilos, ¿2 kilos? ¿sí? Pues para hacer un Ya, plato,
para hacer un plato, sí, o 1 kilo, bueno, para que no nos quedemos ahí a medias, 2 kilos. Ya, profe. Bueno, gracias. Sí, sería eso y para que le recomienden a la persona que les va a vender la arcilla, porque a veces uno va a la ladrillera y te venden una arcilla con mucha piedra, ¿sí? O como muy cruda todavía, porque a ellos no les interesa pues hacer formas, ¿sí? A ellos no les interesa hacer formas, o sea, ellos simplemente el ladrillo mero, así, entonces no interesa pues que no interesa meterle herramientas y que se deje trabajar, ¿sí? Entonces, para que les recomienden que les vendan la más fina, que no tenga piedra, que no tenga mucha piedra, o si no, si no consiguen de otra, o sea, si se las venden con mucha piedra, con mucha arenita, tampoco importa, ¿sí? No importa, porque lo que hacemos nosotros es ponerla en un colador, ¿sí? Esa arcilla la volvemos un barro, así como una colada, y la pasamos por una malla, por un tamiz. Bueno, esa está muy gruesa. La pasamos por un tamiz. ¿Toldillo? ¿Cómo? ¿Puede ser? ¿Por un toldillo? Si Sí, tiene mucha piedra. sí, por un toldillo o por el colador del jugo, por ahí se pasa eso y se le quita todas las piedras y todo lo que pueda tener, pero esa arcilla no sirve, ¿vale? Si no tienen un lugar donde comprar arcilla para cerámica. Porque, bueno, se la puede pedir también por Mercado Libre, no sé, hay opciones. Y aquí en Cali, si de pronto salen para Cali, también hay, ¿no? En Bitácora, bueno, hay como muchas personas que venden, acá sí que lo venden. Y ya, eso sería. Tendríamos que, ojalá se diseñen el plato, ojalá se diseñen un plato con algún diseño que tenga que ver con su comunidad, ¿no? Yo hace un tiempo, bueno, pero eso sí no sé dónde las tengo, la próxima clase se los muestro, a ver. Trabajé los números para dentro de la cultura pasto, ¿no? Entonces, el 1, por ejemplo, es una bolita, bueno, así, el 2 es una bolita con un puntico, ¿sí? Y me hice todos los números, desde el 1 hasta el 10, y me hice unas baldositas para colocarlas en una cocina o en un baño, ¿no? Entonces, ojalá ustedes se pensaran esos diseños de platos con diseños de ahí, de sus comunidades, por ejemplo, ¿no? Yo tengo por acá, bueno, la próxima clase les muestro. Yo me traje unos platos de México también, donde están así súper adornados y grabados con cosas pues, de la tradición de ellos, ¿no? Entonces, ojalá se lo pudiera hacer, porque, bueno, vamos a terminar haciendo un plato, ¿no? Con ruedita, con rodillo, pues sí, con el churito, con el choricito, pues como se diga, ¿no? Con la ruedita esta. Y la vamos a ir así enrollando, luego pasamos, repasamos y repasamos, y nos va a quedar el plato, nos va a quedar liso, y sobre ese podemos hacer diseños, ¿sí? Podemos hacer algún diseño. Entonces, chévere, pues como que se piensen ese diseño para que primero lo dibujen, para que lo dibujen la forma del plato, no tiene que ser redondo, ¿no? Si quieren, también lo pueden hacer triangular, cuadrado, bueno, la forma que ustedes quieran. Y lo que les digo, pues, recomendando que trabajemos cosas propias, ¿no? De nuestras culturas, porque, bueno, no hay como nada de nuestros territorios, ¿no? O sea, siempre uno termina comprando la taza con las flores y, bueno, que no dicen mucho, ¿no? Que no dicen mucha cosa. Entonces, chévere tratar como de resignificar
como seguir tratar como de retomar tratar como de retomar la tradición, ¿no? Que ha traído o que nos ha traspasado la cerámica, que es como todo ese conocimiento ancestral en símbolos, ¿no? Ojalá pudiéramos como retomar ese significado de la cerámica. Bueno, entonces nos quedan 10 minuticos. No sé si quisiera alguien preguntar algo, decir algo. No sé, si tiene alguna duda también. Bueno, profe, bueno, ahí yo en el chat ya de todos modos ya había preguntado que me gustaría saber de una u otra forma cuáles son los materiales, bueno, las herramientas que utilizan para el trabajo de cerámica. Fuera de uno saber de que se utilizan los óxidos y los sulfatos, también qué herramientas se utilizan. Ya te las muestro. Estas herramientas, a ver, yo utilizo mucho, sobre todo, por ejemplo, si me mandan a hacer o si me pongo a hacer, por ejemplo, un rostro, ¿no? Yo utilizo mucho el pincel para bordear como todas estas partes, pero es como una técnica mía, ¿no? O sea, siempre mis profesores me regañaron y me dijeron que no utilice pincel, ¿no? Pero yo lo utilizo. O sea, a mí me parece una súper herramienta el pincel, estos así 000, estos chiquiticos, estos me parece una súper herramienta para delinear, ¿no? Para hacer detalles, para hacer cosas muy chiquitas, me parece súper. Lo que se utiliza en las herramientas que se utiliza para cerámica son principalmente estas, que son esladinas, se llaman esladinas, esgradinas, se utiliza mucho un rodillo, ¿no? Un rodillo, muy importante el rodillo. Estas palitas también de madera para ir como golpeando, también se utiliza mucho. Cortadores, ¿no? Que estos terminan siendo, estas esladinas, terminan siendo como unos cuchillitos de madera, ¿no? Que es bien difícil ahora conseguir esto, ¿no? Esto uno lo conseguía muy fácil antes, pero o sea, la cerámica se ha perdido resto. Estos ahora los venden en plástico, ¿no? Es súper harto, es horrible, o sea, yo no les aconsejo comprar estas herramientas en plástico, porque sí las venden en plástico, o sea, uno las va a conseguir, las pregunta acá en el centro y te las pasan en plástico, ¿no? Te venden un montón, y es súper barato, pero no sirve de mucho, no sirve casi de nada, ¿no? Porque, o sea, si uno mira este contorno, es totalmente liso, ¿no? Y esta madera es una muy buena madera que aguanta la humedad, ¿no? O sea, no es una madera ahí floja que se va a abrir con la humedad, ¿no? Estas yo las tengo desde siempre, me las heredó hasta un profe que tuve y ahí están, ¿no? Y las he dejado metidas en agua, las he dejado ahí en la arcilla metidas y nunca se han rajado, ¿no? Entonces estas son como una muy buena herramienta. Estas son otras, sí, que estas sirven como para ir sacando, como para ir haciendo, por ejemplo, los huecos, aquí para ir ahuecando, ¿sí? Cuando ustedes entren a hacer alto y bajo relieve, pues estas van a ser como de mucha utilidad, son como unas palitas, son como unas cucharitas. Sí, estas son como las principales, como las más importantes. Estas que las tengo un poquito sucias porque pues trabajo con ellas. Y otras que son así súper importantes, que estas sí las hago yo, son esas que tienen, sí, esta forma aquí y vienen huecas. Estas vienen huecas, estas también son para sacar y para delinear,
¿no? Que estas uno las hace. Bueno, ustedes porque ahorita están en modelado, entonces, ustedes ahorita están como en técnicas de amasado, ¿sí? Pero por eso es que quiero que al plato que van a hacer le coloquen un diseño para enseñarles a hacer estas herramientas, ¿sí? Esto es un lapicero. No sé si ahí le ven las letras del kilométrico. Estas también son, a veces saben ser bien difícil de conseguirlas, entonces como para no vararse, yo las hago. Estas duran un montón. Estos son con clips, con los clips normales, con los de sujetar papel. Con estas herramientas se les hace con estos clips, con los clips normales. Esto se las dobla, ¿sí? Se les busca la forma. Esta, a ver, tengo, ¿cuál más por acá? Bueno, por aquí tenía otras, pero se las acabo de llevar Mariana. O sea, todas son así, ¿no? Son como la misma idea. Son como esta misma idea. No sé si ahí se vea mejor. Eso. Ahí. Sí, o sea, es un lapicero. O sea, tendrían que conseguir lapiceros para que vayan buscando, para que vayan recolectando, para que no los boten. Los lapiceros. Y aquí le colocas el clip así con la forma. Y esto de aquí es masilla epóxica, ¿no? Que es la soldadura, que es una soldadura que la conseguimos en cualquier ferretería. Yo creo que por aquí tenía no, tengo con un montón de cosas aquí, pero no la tengo. Bueno, que eso cuando ya hayamos explicado todo el proceso de amasado, a ver, el proceso de amasado es vital, es totalmente importante que ustedes sepan hacerlo porque la arcilla, si ustedes la cortan con un nylon o con un hilo, si ustedes cogen el bloque y la cortan así por la mitad, van a ver que por dentro tiene un montón de burbujas, un montón de airecitos, ¿sí? Si ustedes no amasan bien y le quitan esas burbujas que tiene por dentro, la arcilla cuando entre al horno se va a estallar, ¿sí? Las burbujas hacen que estalle la pieza, estalla así, ¡pah! Y quiebra a todas las piezas que estén por ahí al lado, ¿sí? Es una bomba. Entonces, tenemos que aprender a amasar muy, muy bien. Sí, hay muchas técnicas para aprender a sacarle el aire. ¿Sí las conocen? No, profe. Personalmente no, profe. ¿No? Tal vez no lo recuerdo, que es con golpe, o sea, rasgar, amasar, golpear, o sea, darle como, bueno, cuando no hay la herramienta como tal, creo que es darle puñito, así el estilo como le hace al pan, y al pan también se le da puño a la masa pues, para sacarle el aire, y utilizando también creo que el rodillo. Uh-huh. ¿Pero esas técnicas las vieron con el profe? Sí, profe, casi fue una de las primeras clases que él nos dio pues, unas pautas de ese tema, profe. Sacaré las burbujitas. Sí, a sacarle las burbujas. Bueno, yo les voy a mostrar de pronto algún otro método para sacarle más fácil. Los vamos a repasar para que nunca se olviden porque esa es la base. Sí, ustedes pueden hacer una cosa preciosa, pueden hacer una cosa muy bonita, pero si tiene burbujas por dentro, chao, no hicieron nada, ¿sí? Entonces hay que aprender a sacarle, o sea, siempre vamos a ir como aplastando, o podemos ir también como haciendo este ejercicio, ¿sí? De poner la arcilla aquí e ir como sacando el aire y de ir rasgando de esta manera, de ir sacando, bueno, la próxima clase, ahora ya se nos terminó la clase, la próxima clase vamos a ir rasgando, pero para eso necesito que ustedes tengan la arcilla, ¿sí? Si no consiguen
si definitivamente no pudieron conseguir, pues nos toca con la de Dollar City, no hay otra opción, ¿sí? O si no, y si no pueden conseguir la de Dollar City, pues vayan al parque o vayan a su patio y excaven un poco, unos 30 centímetros, unos 20 centímetros y saquen tierra de ahí, que sea un poco plástica, y la pasan por un tamiz. Entre más fino el tamiz, mejor, ¿sí? Bueno, aunque no tan fino. Yo creo que lo ideal es el colador del jugo, ese colador. Entonces por ahí lo pasan y que más o menos quede como plástica y con esa trabajamos. O sea, no nos vamos, Mariana, no nos vamos a quedar por eso, ¿vale? Profe, ese colado se hace más bien líquido o sea, bastante aguadito o cómo. Hay distintas formas de hacerlo. O sea, pueden ustedes conseguir la arcilla así seca, así totalmente seca, y la martillan, que esa es como la más fácil. Esa es la más fácil. O sea, toman esto, ¿no? Seco, o lo agarran y lo ponen al sol para que se seque, y después lo martillan, lo vuelven polvo. Eso sí, le colocan un plástico debajo porque si lo hacen directamente sobre el piso, pues después es imposible recoger el polvo, ¿no? O se va a desperdiciar mucho. Entonces, colocamos un plástico, ¿no? Gruesito, y con un martillo lo martillamos y lo pasamos por el tamiz. Así en polvo, ¿sí? Así en polvo lo vamos a pasar. Si no lo pueden secar, si no hay la posibilidad de secarlo, tienen que hacer como una colada, ¿sí? Como una colada, hagan de cuenta, a ver, como un pegamento blanco, como un colbón, como ega, así como la consistencia de la ega más o menos, así, ¿sí? No tan aguado tampoco, no que pues escurra así totalmente, no, sino que quede como una coladita, ¿sí? Y esa coladita la vamos a pasar por el tamiz, la vamos a ir pasando así, de esta manera, o sea, digamos, este es como el tamiz que tenemos, ¿sí? Este es el tamiz y vamos a ir colocando la coladita y vamos a ir como sobando un poquito para que todo vaya cayendo. Podemos utilizar también, si no queremos utilizar el colador, una media velada, una media de estas una media fina, pues, una media de las que las chicas se colocan, ¿sí? O nos colocamos. Estas medias también nos sirven, la templan en alguna cosa y comienzan a pasar el colado, ¿sí? Uno lo que hace normalmente, ya les voy a mostrar. Pero es que ya se nos terminó la clase. Pero bueno. Bueno, sí, es pasarlo por un colador, o sea, no se compliquen, es pasarlo por un colador. Y cuando ya lo hayan pasado, pues les va a quedar totalmente líquido, entonces tienen que colocarlo otra vez en un plástico al sol, ¿sí? O si no, lo vierten encima lo vierten encima hacen como una camita, colocan ladrillos y encima del ladrillo echan ese líquido y el ladrillo lo que va a hacer es absorberle el exceso de agua y ya va a dejar la arcilla ya para modelarla. Sí, bueno, yo estoy pendiente ahí en el grupo, ¿vale? Si consiguen la arcilla me la van mostrando y si necesitan, que yo tengo acá coladores y tengo acá como todo el proceso, sino que ya se nos terminó la clase, entonces no se puede como mostrarlo aquí, pero sí quedó pendiente por el grupo, ¿vale? Listo, pues entonces como material principal la arcilla, ¿no? La arcilla de ladrillo, de ladrillera. Sí. Como principal material para eso, para el día que vamos a trabajar eso. Sí, y también el diseño.
¿no? Para saber de qué tamaño lo van a hacer, para saber qué forma va a tener, eso también es importante. Entonces, no se olviden, materiales, la arcilla, vamos a conseguir una tabla, una tablita que se adecue al diseño que ustedes van a hacer. Si van a hacer un plato chiquito, pues sea una base donde puedan colocar eso y donde deje amasar, ¿no? Tiene que ser de madera, ¿no? Ojalá sea de madera. Si no es de madera, tenemos que conseguir, por ejemplo, conseguimos conseguimos una tablita, digamos, por ejemplo, de PVC, del cielo raso que colocamos en la casa, nos sobra un pedacito de PVC. Entonces, eso nos sirve, pero tenemos que colocarle encima a alguna clase de tela, ¿sí? Lienzo, bueno, alguna tela. Un momentico. Hola. Hola, hola. Bueno, entonces, dejamos ahí. Yo quedo muy pendiente de ustedes. Estamos hablando, mucho gusto. Y bueno, seguiremos trabajando. ¿Vale? Listo, profe. Listo, Ok, vale, profe, profe. muchas gracias. Bueno, a ustedes, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Chao, ustedes también, que estén muy bien. Saludos al profe Julián. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, que estén muy bien.